Mi nombre es Magali, para las que no me conocen, y en esta tarde quiero compartir, como dice nuestra pastora, Dios ha hablado innumerables veces a nuestra vida y nos ha mostrado cosas que yo creo que ni ustedes se podrían imaginar, cosas como esa y muchas más, pero en esta tarde me voy a enfocar únicamente en nosotros como matrimonio. Desde el primer momento en que nosotros llegamos aquí, Dios nos empezó a hablar de una manera hermosa. Después de venir de familias disfuncionales y escuchar por primera vez que teníamos un papá que nos amaba, un papá que no le importaba lo que habíamos hecho antes, que nos cobijaba, entonces nos hizo emocionarnos por completo. Nos sentíamos tan bien que entramos a todos los diplomados que empezaba la casa, entrábamos a congresos, a todo lo que se organizaba aquí en la casa. Y recuerdo que llegó un punto donde yo, como mujer, como que me empecé a agarrar más. Ustedes saben que muchas veces uno es más sensible a Dios que nuestros esposos. Ellos son como que más renuentes, ¿no?, para creer. Y llegamos a un punto donde yo quise como que devolverle a Dios un poco de lo mucho que Él nos estaba dando. A mí se me hacía muy anormal que Él nos pusiera como un camino de regalos. Cuando a ti te ponen un camino de regalos, uno aquí, uno más allá, tú no vas pasito a pasito por ellos. Tú quieres correr por uno y lo abres y ya quieres ir por el otro y así te quieres ir. Bueno, eso nos pasó a nosotros. Y mi anhelo era correr tras esos regalos que Dios nos estaba mostrando, pero había un problema. Mi esposo parecía que él no quería correr a la misma par conmigo. Yo quería volar si fuera posible, pero él quería ir calmado. Él decía, tranquila, no tenemos prisa. Y eso se vuelve frustrante para uno como mujer. Cuando tú quieres correr y él te dice, no, espérate, se vuelve frustrante. Entonces, recuerdo que llegamos a un punto donde yo dije, ya, o sea, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me muestras tanto? Si no puedes hacer que Él camine conmigo. ¿Qué es esto? O sea, muchas veces frustrada pedí respuestas y yo creí que Dios no me contestaba, pero Dios siempre contesta. Dios siempre te dice un sí o un no. El problema es lo que nosotros queremos escuchar. Y me acuerdo que un día me cansé y dije, ya no más, yo tengo que cumplir con esto que hay en mi corazón. Después de todo, Dios es la máxima autoridad, yo estoy bajo sujeción de Dios. Si Él no quiere caminar, que Él no camine, yo voy a caminar. Y se me ocurrió escribir en mi cuenta de Facebook algo relacionado con las mujeres, nunca ofendiendo a nadie. Siempre me ha gustado las historias de Abigail, de Esther, de esas mujeres que salen como rescatando algo. Pero recuerdo que a un hermano de cierta iglesia no le pareció, no de aquí, ¿verdad?, como dice Cristóbal de Timbuktu. Y al otro día él llegó a mi casa, bien enojado, y era un anciano de la iglesia. Él llegó bien molesto a mi casa y delante de mi esposo él me dijo, mujer, cállate, porque Dios no habla a la mujer. Dijo, y Dios no te puede estar hablando a ti. Yo dije, ¿cómo que no? Pues si yo lo oigo claramente. Y mi esposo también, a mi esposo le consta. Y él me dijo, cállate, porque Eva fue la que pecó. Dijo, así que Dios no te puede estar hablando. Deja de deshonrar a tu varón. Y mi esposo, sorprendido, recuerdo que a partir de ese día vino mucha confusión a mi vida. Mucha confusión, mucha duda. Y aparte, agréguele que ya estaba frustrada porque él no respondía como yo. Entonces imagínese, después de haber oído cosas preciosas, como que me encapsulé y a la vez también empecé a escuchar 3 voces. Esas 3 voces, la principal era la mía, era mi alma que gritaba y decía, si Dios te dio una palabra y te dijo que Él quiere hacer grandes cosas contigo, tú tienes el derecho de salir adelante. Tú no tienes por qué encapsularte con alguien que no quiere caminar. Tú como mujer tienes la fuerza de salir adelante y tú agarra a tus hijos y demuéstrale que tú puedes. Esa era la primera.
La segunda me hablaba con versículo bíblico y me decía, Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios no hay diferencia entre hombre, mujer, judío o griego. Tú haz lo que tengas que hacer. Y la tercera me decía, es necesario que la mujer esté bajo sujeción con su marido. Es deshonroso para la mujer orar con la cabeza descubierta. Imagínense, frustrada, en duda, enojada y escuchando 3 voces, prácticamente mi vida estaba así. Entré en un ciclo, como por 4 años estuve dando vueltas en ese lugar, imagínense. Hasta que un día dije, esto no puede ser posible, o sea, si lo que estoy oyendo es conforme a la Biblia, o sea, eso que estoy escuchando, la Biblia lo dice. Pero déjeme decirle que no todo lo que usted escucha o lo que nosotros escuchamos viene de parte de Dios. Porque acuérdese que aún el diablo tentó a Jesús en el desierto con la palabra. Tenemos que ser bien cuidadosas con lo que escuchamos. Mis 3 voces eran razonables. La primera me decía, no permitas que pase esto con tu vida. La segunda me hablaba con la Biblia, entonces, ¿qué hacer? Así que recuerdo que nada más dije, Señor, ya no más. Ya no puedo con esta carga en mi vida, esto es frustrante, me muestras cosas preciosas, me dices que me amas, me dices que esto, y me encapsulas bajo su autoridad. Ya no más. Dije, no quiero esto porque no lo haces a Él caminar junto conmigo. Yo pedía recursos, cuando nos quedamos sin recursos, como dice la pastora, siempre pasa así. Yo decía, Señor, se acabó la quincena, nos falta esto. Y yo pedía cantidades, era específica. Yo decía, bueno, Señor, necesito 500 pesos para esto. Y llegaba Él y me decía, mira, hice un trabajo extra y traigo 500 pesos. Y yo decía, Señor, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo haces así? O me hablas o no me hablas, o camino o no camino. Y dije, ya no. Esta es una carga para mí, Él no quiere caminar contigo. Yo me estoy frustrando. Haz tu voluntad, no hagas la mía. Te entrego todo lo que tú me has dado. Dáselo a Él, háblale a Él. Yo te prometo que solo lo voy a seguir. Pero yo ya no quiero nada, porque Él no reacciona. Me entrego a ti, haz tu voluntad y no la mía. Pero no permitas que mis generaciones se pierdan, porque mis hijos vienen atrás de mí. Y yo sé que tú tienes un plan para ellos también. Así que yo cedo, yo ya no quiero pelear. Bueno. Recuerdo que la semana siguiente Él llegó muy decidido y me dijo, prepara mis cosas porque me voy a un encuentro con Dios. Y yo dije, sí, cómo no, pues sí, tenemos 8 años en la congregación y nunca has escuchado lo que Dios quiere decir, que te hace pensar que en 3 días Dios te va a hablar. Pero no lo dije, ¿verdad? Como nosotros pensamos para adentro. Bueno, y dije, sí, cómo no. Entonces le preparé sus cosas, Él se fue. Y desde el primer día que Él se fue, yo escuchaba dentro de mí que me decían, es momento de soltar el volante. Pero usted sabe que cuando uno es y está frustrado, uno dice, no es para mí, yo ni carro tengo, es más, yo ni sé manejar. Así que no es para mí. Bueno, total que Él se fue, a los 3 días Él regresó completamente diferente. Recuerdo que llegó, se sentó a la mesa, sentó a los niños y me sentó a mí. Y Él me miró a los ojos y dijo, he sido como el hijo pródigo, es momento de volver a mi padre. Y así, bien firme, me dijo, ¿me sigues o te quedas? Y yo dije, ¡ay, pues sí que tuvo un encuentro con Dios! Y yo dije, bueno, pues como tú quieras. Y me dijo, ok, bueno, yo ya tuve un encuentro con Dios, ahora sigues tú, ahora prepárate porque te vas a ir tú. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que voy a tener un encuentro con Dios? ¿Qué puede haber más hermoso que su justicia, que todo lo que Él me ha dado, todo lo que he escuchado de Él? ¿Puede haber algo más hermoso que eso? Pero yo dije, bueno, está bien. Total, pues ya le dije a Dios que haga su voluntad y que le muestre lo que me muestra a mí, pues vamos a ver si es cierto. Bueno, total, preparé mis cosas, me fui a ese dichoso encuentro. Fui por ir, lo reconozco, nada más por ir, por darle por su lado. Al llegar a ese lugar,
No voy a hablar de la grandeza del lugar ni la unción de la gente, voy a hablar de lo que Dios hizo conmigo. Y desde el momento que yo llegué ahí, yo recuerdo que yo no paraba de llorar y llorar y llorar. Es como si yo hubiera venido cargada y al llegar ahí yo solo me desbordaba y me desbordaba. Y recuerdo que de repente Dios me dio una visión. Yo jamás en mi vida había tenido visiones. Yo lo escuchaba, pero nunca había tenido una visión. Y recuerdo que ese día me introdujo como en un cuartito. Él abrió una puerta y me invitó a pasar. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque yo vi un cuarto oscuro, era un pequeño cuarto oscuro, estaba como gris, como con neblina, solo entraba como un destellito de luz por una ventana. Y yo dije, ¿qué es esto? Y él me dijo, es tu corazón. Y yo dije, ¿cómo que es mi corazón? Si yo creí que tú me hablabas. Y me dijo, solo escucha lo que te voy a decir y ve lo que voy a hacer con él. Y recuerdo que empecé a observar ese cuartito y la decoración por dentro ya era vieja. En las pinturas estaba como zafando la pintura, como cuando la pintura se empieza a hacer costras y se quiere zafar. Pero era tanta la dureza de esa pared, de esa pintura, que ni siquiera se podía desprender fácilmente. Y yo dije, ¿este es mi corazón? Y él me dijo, sí. A veces creemos que estamos en obediencia, pero no es así. Y la frustración, la falta del perdón te ha hecho ir en contra de lo que yo te he mostrado, y quiero que veas lo que voy a hacer contigo. Recuerdo que empecé a ver como una pequeña retroexcavadora que empezó a tumbar toda esa dureza del cuartito. Después ya no era un cuartito, ya pude ver claramente que era un corazón. Cuando la retroexcavadora raspó toda esa dureza que se había acumulado, formó como un corazón de cristal templado, sí, un cristal muy bonito. Y recuerdo que le pintó una sonrisa y yo dije, entonces ya me voy a reír otra vez. Y él dijo, sí, vas a volver a reír, pero no he terminado. Después de eso, lo tocó y le dio color, lo hizo como un color rojo, un rojo así hermoso, como cuando uno se pinta los labios, rojo carmesí o algo así. Así se veía ese corazón. Y cada instante que pasaba él iba haciendo cosas distintas. Recuerdo que empezó a recubrirlo de una madera, era como una madera muy fina, lo recubrió todo por fuera, después puso unos bordes de oro y por dentro lo acolchó, lo acoginó como con una tela muy suave y formó un alajero. Y yo dije, ¿por qué has hecho de mi corazón un alajero? Y él me dijo, porque ya está listo para mí. Ahora quiero que veas lo que yo voy a hacer con él. Entonces, recuerdo que cuando regresé de ese encuentro, hice lo mismo que mi esposo. Senté a mis hijos ahí en la mesa y de repente mis hijos empiezan a pelear y no, que el director y que les escuché hablando del director de su escuela. Y yo dije, chicos, ¿qué están haciendo? Y me dicen, que el director, que es bien injusto. Y yo dije, hay principios bíblicos, gracias, hay principios bíblicos que no se pueden violar. Y ustedes, como alumnos, no tienen derecho a enjuiciar a sus autoridades por creer que están en un error. Hay principios en la Biblia que ustedes tienen que cumplir, lo sientan o no lo sientan, ¿sí? Que son imposibles de violar. Y recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me dijo, eso es lo que te he querido mostrar por todo este tiempo. A lo largo de estos 4 años, eso es lo que he querido que tú veas. En este momento, yo quiero que tú dejes de ocupar un lugar que no te corresponde, porque mi plan no era ese contigo. Mi plan era moldear tu corazón, mas sin embargo tú te frustraste y agarraste otro camino. Es momento de que dejes ese lugar y que tomes el tuyo, porque tengo muchas cosas para mostrarte. Y recuerdo que el otro día me fui a dejar a mis hijos normal, a la escuela, y casi nunca compro comida por allá, por alrededor, ¿verdad?
pero esa vez recuerdo que olía tan rico como a gorditas de azúcar y se me antojaron. Me acerqué ahí al local y vi unas gorditas, olían tan rico que hasta se te alborotaba el hambre. Se veían bien tostaditas por los dos lados. Y yo compré. Yo me estaba imaginando un sabor así bien delicioso, con una taza de café de lo que es una gordita de azúcar tostadita. Pero cuando la mordí, esta gordita de azúcar por dentro estaba cruda. Entonces me dejó un mal sabor de boca. Y Dios me volvió a hablar otra vez y me dijo, así son ustedes mis hijos. Yo los he creado para deleitarme. Dijo, mi deleite está en ustedes. Pero viven una vida tan express o enfocada en otras cosas, bajo presión, que me pierden de vista y se desalinean de mi voluntad. Los he creado para que me deleiten bajo un proceso de un cocimiento completo, pero ustedes se arrebatan y salen antes. Aunque ustedes crean que huelen rico, aunque ustedes crean que ya están cocinados, en el momento que son probados, dejarán un mal sabor de boca. Y yo dije, ahora entiendo, Señor, ahora entiendo por qué yo decía que tú no me contestabas o que mi esposo no iba a la par conmigo, pero no era que mi esposo no quisiera ir a la par conmigo. De que Dios me habló, sí me habló. Es mentira que Dios no habla a la mujer, eso es una mentira, porque muchas veces estamos más sensibles que ellos. Pero sea como sea, ellos siguen siendo el sacerdote de la casa. Y nosotros no tenemos ningún derecho a valernos de sus errores para decir, ahí te quedas, yo puedo salir adelante. Yo no sé qué te haya prometido Dios a tu vida, pero estoy segura que alguna vez Dios habló una palabra a tu vida. Como mujer, yo no sé si tú seas como yo, de que te cueste creer porque tu esposo tiene defectos o por X cosa. Pero de verdad te digo que lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir en el momento que tú te dejes moldear por Él. Porque si has pasado por mucho tiempo batallando con tu esposo y tú no ves el cumplimiento de lo que Dios ha hablado a tu vida, no es porque tu esposo sea un estorbo, no es porque no avances porque él sea una traba. Si tú has seguido haciendo las mismas cosas y no has visto resultados, Dios no está obrando en tu esposo. La que no se está dejando obrar en su corazón eres tú. Dios ha querido obrar en tu corazón tal vez y tú te has enfocado en los errores de tu esposo. Pero tal vez es momento de que sueltes eso. Es momento de que tú le entregues a tu esposo el lugar de honra, que lo honres con el lugar que le corresponde, como el sacerdote de la casa. Ese lugar que la sociedad, el machismo, la liberación femenina ha denigrado tremendamente. No solo lo han denigrado a él, lo pudimos ver ayer con Benito, las que vinieron ayer, se dieron cuenta cuántos varones había en la congregación. Eran bien poquitos, la mayoría éramos mujeres. Cuando yo empecé a elaborar esto que iba a hablar, yo dije, Señor, ¿cómo voy a hablar de sujeción? Cuando uno está frustrado con su esposo, lo que menos quiere oír es versículos de sujeción, porque son como pedradas para ti. ¿Por qué? Porque nadie está viviendo lo que tú estás viviendo. Es como dije al principio, como si tú quisieras correr y él quiere dar pasitos. Pero yo te voy a invitar a que en este día te lleves esto en tu corazón, si tú has pasado lo mismo que yo, y que entregues ese lugar que le corresponde a tu esposo. No permitas que se siga denigrando a esos sacerdotes de nuestros hogares, porque eso trae desorden a nuestras casas, a nuestras familias y por consecuencia mata a las generaciones que vienen abajo de ti. Yo me tardé 4 años, o sea que quiere decir que fui terca. Si tú estás pasando por lo mismo, tú decides cuánto te quieres tardar. 4 segundos mientras me escuchas, 4 minutos mientras lo digieres, 4 días, 4 semanas, 4 años, la decisión la tienes tú.
pero tu obediencia te va a llevar a donde tu razonamiento no ha podido, pero tú decides. Gracias.